No creyeron que nos habíamos olvidado de esta serie, ¿verdad? Pues bueno, el día de hoy, un nuevo capítulo de Guerra en el Box llega para todos ustedes. Para los que no sepan de qué estamos hablando, en colaboración con nuestros amigos de En el Paddock, lanzamos una miniserie donde te contamos la historia de batallas feroces dentro de las diferentes escuderías de la Fórmula 1. El primer capítulo que lanzamos fue la historia del apasionante duelo entre Esteban Ocon y el mexicano Sergio Pérez, el duelo rosa vivido en las temporadas 2017 y 2018. Y en esta ocasión, nos toca hablar del duelo surgido inmediatamente después. Pero ahora, los enemigos íntimos estarían en una trinchera italiana. Ya hablamos de la Guerra Rosa, y ahora nos toca hablar de la Guerra Roja. La batalla por el liderazgo de una escudería mítica que llevó a Charles Leclerc y a Sebastian Vettel a un camino de autodestrucción, deshonra y sobre todo manos vacías. Antes de empezar, te recuerdo que la primera parte la encontrarás aquí, y la segunda la encontrarás en el canal de nuestros amigos en el Paddock. Así que, damas y caballeros, sean todos bienvenidos al segundo capítulo de Guerra en el Box. Sebastian Vettel versus Charles Leclerc. La Escuadra Rosa y el Cabalino Rampante, o mejor dicho, la escudería más laureada y exitosa de la historia de la F1. Un equipo mítico que sin dudas es uno de los que más pasiones despierta en el mundo del gran circo. Sin embargo, también son un equipo que llevan muchos años sin poder probar las mieles del éxito en algún campeonato. La última vez que Ferrari fue campeón del mundo de pilotos fue en el año 2007 de la mano de Kimi Räikkönen, y la última vez que hicieron lo mismo en el de constructores fue en el año 2008. Hablamos de que han pasado 14 años desde la última vez que Ferrari se le conoció como un equipo campeón. Y esta guerra en el box tiene su antecedente en el año 2015, ya que tras varios años sin poder regresar a la cima y tras varios años fracasando en su intento de volver a ser campeones, en 2014 decidieron que tendrían que iniciar una reestructuración interna para volver a ser candidatos a la gloria. Entre esos nombres, llegaría Sergio Marchionne como nuevo presidente de Scuderia Ferrari en sustitución de Luca Di Montezemolo, Maurizio Arrivabene, que llegaba como el nuevo director deportivo de la escudería en sustitución de Stefano Domenicali, y Sebastian Vettel, que llegaba en sustitución de Fernando Alonso como el piloto número 1 de este equipo, quien abandonaba un equipo que le dio 4 títulos mundiales para tratar de seguir los pasos de su más grande héroe, el alemán Michael Schumacher. Llegar a Ferrari en medio de una reestructuración, liderar el proyecto y ganar varios títulos con ellos. Y en 2017 y 2018, Ferrari tenía las armas para plantarle cara a Mercedes y volver a la gloria. Pero la misma escudería y Sebastian Vettel se encargarían de autodestruir todas sus oportunidades. Cover him off, Kimi Räikkönen on the inside, and he's crashed with Verstappen, he's hit Vettel as well. Because into turn one they go. Box, Sebastian, box. We retire the car, I'm afraid. Martin, there are so many points, I think, in the last race. Sebastian Vettel, he has been leading almost from start to finish, but now he's out of this race. Alongside Vettel, oh, so close, he'll struggle to get round there. They touch Martin Hamilton, and Vettel has been spun round. Los constantes fallos, los constantes errores, la furia de los tifosi y la muerte de Sergio Marchionne habían provocado la necesidad de otra reestructuración interna. Y ahora el presidente de Scuderia Ferrari sería el estadounidense John Elkann, y Maurizio Arrivabene, el señalado como el principal responsable de la falta de éxitos, sería cesado del equipo y su lugar lo tomaría Mattia Binotto. Pero estos cambios también habían dejado un enorme interrogante. ¿Quiénes serían ahora los pilotos de los monoplazas rojos? Vettel siempre fue el protegido de Arrivabene, e incluso este le daba preferencia a Vettel para escoger a sus compañeros de equipo, y este siempre se decantaba por Räikkönen, quien no solía ponerle las cosas difíciles y vencerlo generalmente no le suponía un problema. Más bien podríamos decir que se trataba de un trámite. Pero Sergio Marchionne antes de morir tenía un deseo. Él había visto potencial en un chico, y él quería que su nombre estuviera vinculado al futuro del equipo de sus amores. Un chico que venía de Mónaco, llamado Charles Leclerc. Una joven promesa del automovilismo que venía rompiendo cada campeonato en el que participaba, y que había llegado a la Fórmula 1 en 2018 de la mano del equipo de Alfa Romeo. A la muerte de Marchionne, los nuevos directivos de Scuderia Ferrari deseaban cumplir el último deseo de su ex jefe. Y para 2019, Leclerc sería piloto de Scuderia Ferrari y tendría que medirse contra alguien que conocía al equipo desde 2015 y que era nada más y nada menos que un 4 veces campeón del mundo. Pero a pesar de las sobradas ganas de ganarle, Ferrari le había puesto un pequeño freno, diciendo que por lo menos al principio de la temporada, Vettel sería el piloto número 1 y Leclerc sería su piloto número 2. Esto para evitar batallas tontas que restaran puntos en el campeonato de pilotos y de constructores en caso de que Ferrari siguiera peleando contra Mercedes por ambos campeonatos. Pero el monegasco no estaba dispuesto a ser simplemente el escudero de Vettel y sabía que si demostraba más velocidad que él, Ferrari le daría una oportunidad de vencerlo e incluso una oportunidad de luchar por el título.
y eso sin saberlo, estaba a punto de llevar este equipo a un camino de dolor, decisiones cuestionables, pero sobre todo, una bola de nieve que estaba en camino al ridículo más grande de la historia de este equipo. Llegaba la primera carrera del año y Ferrari parecía no ser tan competitiva como Mercedes a priori, pero en esta primera clasificación, Vettel había logrado un mejor resultado que Leclerc, y la primera de sus tensiones llegaría justamente en este primer Gran Premio, pues Vettel se encontraba sin posibilidades de pelear por la victoria, e incluso Max Verstappen le arrebataría el podio en un determinado punto de la carrera. De un momento a otro no pudo responder y contraatacar al de Red Bull, pero empezó a bajar el ritmo y Leclerc, que venía muy rápido a pocos giros del final, terminaría dándole caza. Y durante varias vueltas se mantendría detrás de él con más velocidad y más ritmo. Pero Ferrari le había dado la orden explícita de no atacar a su compañero y terminó simplemente girando detrás de él hasta que llegaría el final de la carrera. Y a pesar de no haber podido ganarle, había demostrado que podía ser tan rápido como él y no estaría dispuesto a aguantar mucho más siendo simplemente su escudero. Venía a demostrar un punto y en el siguiente Gran Premio de la temporada lo dejó bastante claro. Tocaba el turno del Gran Premio de Bahrein, y aquí Ferrari recuperaría su competitividad, pues lograrían un 1-2 en clasificación, pero liderado por el de Mónaco, quien le sacaría más de 2 décimas de diferencia a su compañero. Una muestra de su potencial y su velocidad, pero que eran perfectos para que él le demostrara a su equipo que no merecía ser un piloto número 2, y que le dejaran competir en igualdad de condiciones contra el alemán. Pero Vettel no estaba dispuesto a ceder tan fácilmente en este juego, y rápidamente en la salida le arrebataría el liderato del Gran Premio, donde Leclerc incluso terminaría relegado al tercer puesto detrás de Valtteri Bottas. Pero como les dije, este chico venía a demostrar un punto, y durante los giros siguientes daría caza a su rival para adelantarlo en la vuelta número 6. Un rebase con sabor a soy mejor que tú. Un rebase donde Vettel había sido vencido por el ritmo de su compañero, pero para él, las cosas estaban a punto de ponerse mucho peor de lo que ya estaban. En la vuelta 38, Hamilton atacaría con furia y fuerza a su viejo rival al título, pero al atacarlo en la curva número 4, Vettel, otra vez, había cometido un gravísimo y muy grosero error. De nuevo había perdido el auto prácticamente solo, repitiendo las acciones por las cuales perdió el título mundial en el año 2018, dejando claro que los fantasmas de su mal rendimiento seguían estando ahí. Y para este punto, muchas personas, incluso los propios tifosi, se hacían una pregunta: ¿cómo pretendes liderar un equipo si no puedes ni siquiera controlar tu auto? Y gracias a este tremendo error, ahora todo el mundo miraba hacia el futuro. Y sobre todo, a quién venía liderando cómodamente y a placer aquella competencia. Leclerc ya había probado su punto. Había demostrado lo que quería, y ya solamente quedaba en Ferrari si le darían el mismo trato que a Sebastian Vettel. Él estuvo a punto de ganar aquel Gran Premio, pero un problema con su unidad de potencia le había arruinado el sueño de un solo golpe, y lo que parecía la primera victoria vestido de rojo se transformaría en un simple podium, que es un excelente resultado, pero viendo lo que estaba a punto de conseguir, sabe absolutamente nada. Pero como les dije, él ya había demostrado su punto, tanto a sus rivales, como a su compañero, como a su equipo, y el mundo entero también lo había notado. Tras esta competencia, Hamilton y Mercedes activarían el modo invencible y tras Bahrein, encadenarían una racha de 5 carreras consecutivas consiguiendo la victoria, lo que había dejado una monstruosa diferencia entre Hamilton y el resto de sus perseguidores mucho antes de llegar a la mitad de la temporada, por lo cual todo parecía indicar que no habría lucha por el título. Y la pelea interna en Ferrari se transformó en lugar de una batalla por el título, en un duelo por ser el líder de la escudería del cabalino rampante. Un duelo en el que carrera tras carrera era una lucha de Leclerc por demostrar que era mejor que Vettel y de Vettel tratando de bajarle los humos a su compañero. Y ambos lucharían con mucho coraje para salir del 2019 como líderes absolutos del equipo. Ninguno estaba dispuesto a ser el escudero del otro y querían demostrarlo en la pista. Pero una vez terminado el parón veraniego, es donde esta batalla estallaría y donde oficialmente iniciaría la debacle de escudería Ferrari. Tras las vacaciones veraniegas llegaba el turno del Gran Premio de Bélgica. Una carrera que parecería sería un trámite para Mercedes debido a su aplastante poderío de meses atrás, pero donde Ferrari sorprendería llegando al trazado del Bosque de las Ardenas con un auto extremadamente rápido. Un auto con el cual Charles Leclerc metió una pole 7 décimas y media más rápida que el tiempo marcado por Lewis Hamilton. Algo totalmente increíble en ese punto de la temporada, que hizo a Red Bull y a Mercedes levantar la ceja, pues creían imposible que la ganancia obtenida procediera de métodos legales. Y tanto Helmut Marko como Christian Horner empezarían a hacer declaraciones a la prensa diciendo que no creían que el motor Ferrari fuera legal, además de que buscarían explicaciones al respecto. Sin embargo, todo eso quedó en un segundo plano, con lo que sucedería unas horas después, ya que Charles Leclerc sufriría un durísimo golpe moral, pues su gran amigo de la infancia, Antoine Hubert, se había accidentado en una carrera de la Fórmula 2 y había perdido la vida tras el durísimo golpe.
Tras haber logrado una pole fantástica, ahora su rostro pasaría a la tristeza. Había perdido un ser querido justamente en el escenario donde un día después, los autos tendrían que volver a la carga para continuar con una ronda más del Gran Circo. Pero lejos de desmotivarlo, ahora tenía sobre sí el hambre de no solo conseguir su primera victoria en la Fórmula 1, sino también dedicársela a su gran amigo. Y durante la carrera tendría que batallar en los últimos giros contra un furioso Lewis Hamilton, que se encaminaba a arrebatarle la victoria. Pero el hombre aguantaría el embate, y tras 44 vueltas donde fue superior a sus competidores, lograría su tan anhelada primera victoria en la Fórmula 1. Una victoria agridulce, pero había conseguido dedicársela a su amigo. Y sobre todo, conseguir la primera victoria de Ferrari en la temporada. Algo que ponía en una muy mala situación a Vettel, quien tal logro se le había escapado en el Gran Premio de Canadá. Y veía como poco a poco el liderazgo del equipo se le esfumaba de las manos a su compañero. Y quienes conocemos la carrera automovilística de Vettel, sabemos que su peor enemigo es la presión. Y cuando tiene un compañero de equipo que llega a plantarle cara, su conducción empeora y sus errores se acrecentan. Y en Italia tenía la obligación de ser él ahora el artífice de una victoria para el cabalino rampante, o las cosas se le saldrían de control totalmente. Pero la presión ya estaba ahí, y junto con su compañero de equipo en modo fuego, esto solo era la receta de la autodestrucción total de un tetracampeón del mundo llamado Sebastian Vettel. En clasificación, su compañero de equipo había conseguido la pole position en la casa de su gente. El Autódromo Nacional de Monza rugía con fuerza, viendo cómo uno de los suyos vencía a las todopoderosas Mercedes. Pero Vettel solo había podido quedar en la cuarta posición, y tendría mucho trabajo por delante para hacer lograr la victoria que tanto esperaba y lavar su imagen ante su pueblo. Durante la arrancada no podría hacer gran cosa, pero en la vuelta número 6, la moral del tetracampeón se destrozaría completamente. Se fue Vettel, perdón Chacho, se fue Vettel y ahí venía Stroll cuando volvía Vettel a la pista. Otra vez, de nueva cuenta, cometería un error muy grosero e inexplicable, trompeándose solo en la variante de Ascari, y por si no fuera suficiente, regresó a la pista de una manera inexplicable, provocando una colisión con Lance Stroll. Y en palabras del canadiense, el alemán regresó al circuito como un auténtico idiota. Toda esta secuencia de acciones le costó una sanción de stop and go de 10 segundos, algo que de golpe terminaba con sus opciones de victoria. Pero peor aún, había dejado solo a su compañero de equipo con 2 tiburones oliendo su sangre. Durante un punto de la carrera, Hamilton atacaría en cuanto tuvo la oportunidad. Pero Leclerc se defendía muy al límite impidiéndole el adelantamiento de cualquier manera. Tras varias vueltas intentándolo y con muchos intentos fallidos, Hamilton desistiría y ahora era Bottas quien iría a buscar la victoria, pero el resultado seguía siendo el mismo. Y después de aguantar titánicamente el embate, y después de 53 vueltas de puro sufrimiento, Leclerc se imponía en el templo de la velocidad, y tras casi 10 años, le regalaba a su afición una victoria en casa con un Ferrari. Mientras él ganaba en el mejor lugar para hacerlo como miembro del cabalino rampante, Vettel se iba por la puerta trasera, sabiendo que su gran error le había costado mucho más que una simple victoria. Para los tifosi, la cosa ya estaba clara. Tenían un nuevo favorito y a un nuevo líder. Confiaban en Leclerc y tenían fe de que él lograría lo que a Vettel, Massa y Alonso se les había escapado anteriormente. Y Ferrari también vio lo mismo, porque inmediatamente después le ofrecieron un contrato de 5 años para ser su piloto, algo insólito dentro de la escudería del cabalino rampante. Todos parecía que le habían dado la espalda a Sebastian Vettel, pero él todavía no estaba dispuesto a rendirse sin dar todavía su última pelea. Leclerc venía con ganas de seguir incrementando su aplastante racha de victorias, y quería la tercera al hilo en un lugar donde la noche se hizo para competir. El circuito callejero del Marina Bay ubicado en Singapur, donde de nueva cuenta lograría su tercer pole position de la temporada superando a Lewis Hamilton y a Sebastian Vettel. Y en la arrancada del Gran Premio, lograría defender su primer puesto en una salida imposible de alcanzar, pero durante los primeros giros, la diferencia entre él, el británico y su compañero era de menos de 3 segundos, por lo que no podía bajar la guardia y mucho menos cometer un error. Pero en el fervor de la pelea, a Ferrari se le ocurriría una estrategia que haría arder en llamas de coraje a su joven promesa. Los italianos harían una detención a boxes temprana para hacerle un undercut a Hamilton y proteger la victoria. Pero el seleccionado para detenerse primero era Sebastian Vettel y no Leclerc. Y con la poca diferencia que existía entre los 3 pilotos que peleaban por la victoria, significaba que al detenerse, el nuevo líder del Gran Premio pasaría a ser el del auto número 5. Y justamente tras la detención de Leclerc, este quedaría relegado al segundo lugar. Algo que no le pareció ni tantito, y que no dudó en reclamar a su equipo como ellos le habían arruinado la victoria que él venía trabajando. Y este movimiento terminó siendo crucial, porque Ferrari le ordenaría a Leclerc no atacar a su compañero y que terminaran la carrera marcando el 1-2 que venían realizando. Pero el de Mónaco seguía y seguía recriminando esta acción por la radio. Al final terminaría la carrera con una victoria de Sebastian Vettel, pero Leclerc seguía insistiendo en decirle a todo el mundo que lo que había pasado no era justo.
al grado de que cuando la prensa le preguntó a Ferrari por el undercut, ellos admitieron que lo hicieron porque Vettel necesitaba esa victoria, y porque necesitaban recuperar la mejor versión de su piloto, y porque creyeron que la estrategia serviría para asegurar la victoria. Pero eso no impediría a Leclerc seguir furioso y frustrado, y una de sus declaraciones más fuertes fue recriminarle a su equipo la decisión, argumentando que nunca se le hace un undercut a un compañero de equipo, pero el daño ya estaba hecho y tendría que esperar a Rusia para la revancha y para conseguir su tercera victoria en la Fórmula 1. Y nuevamente, como venía sucediendo desde Bélgica, Leclerc otra vez se haría con la pole position en el Sochi Autodrome, con Hamilton segundo y con Vettel detrás de él. Pero el circuito ruso es una pista donde la pole position significa una tremenda desventaja, debido a que entre el cajón del primer lugar y la curva número 1 hay un montón de recta donde es muy fácil coger el rebufo del que va adelante, y esto le daba a Hamilton una oportunidad de ir a buscar la victoria y atacar rápidamente a Leclerc. Ante esto, Ferrari planeó una estrategia antes de comenzar para proteger el liderato y derrotar a Hamilton en la arrancada, que Leclerc diera succión al monoplaza de Vettel para que este adelantara a Hamilton y al monegasco y que eventualmente el alemán le regresara la posición a su compañero. Y esa estrategia funcionaría perfectamente y la ejecutarían de manera brillante. Pero cuando se suponía que Vettel tenía que regresar la posición, este no lo haría, alegando que había bastante diferencia entre él y Leclerc y que sería muy peligroso disminuir tanto la velocidad y por tanto tiempo. Y por más que el equipo le seguía pidiendo por la radio que este cediera la posición, este seguía negándose a hacerlo hasta que Leclerc no se acercase más. Y obviamente esto causó la furia de este, quien recriminaba la falta de voluntad de su compañero de cumplir con lo acordado antes del comienzo de la carrera, cuando él sí cumplió su palabra de darle rebufo a Vettel. Pero las vueltas iban pasando y el alemán seguía metiendo más y más diferencia entre ellos, lo que en un principio parecía ser una tremenda desobediencia y que volvíamos a ver la versión rebelde del alemán que no aceptaba órdenes de equipo. Ante esto, Ferrari decidiría detener a Leclerc primero en boxes para que cuando Vettel se detuviera, este retomara la punta del Gran Premio, y al hacerlo, el intercambio saldría tal y como lo planearon los italianos. Pero vueltas más tarde, Vettel sufriría una rotura del motor que lo obligaría a retirarse del Gran Premio. Pero este estacionaría el auto en una zona muy inconveniente de la pista porque su problema causaría la aparición de un virtual safety car, lo que aprovecharía la gente de Mercedes para detener a Hamilton y que este, al salir, tomara por asalto el liderato del Gran Premio. Dicha acción fue cuestionada por muchas personas quienes consideraban que Vettel había aparcado ahí el auto a propósito para arruinar la carrera de su compañero tras lo sucedido en el pit lane, y muchos tomaban como referencia su gran historial de rebeldía, como por ejemplo con el Multi 21. Y justamente, toda esta secuencia de acciones le costaría la victoria a la gente de Ferrari, y Hamilton había logrado una importante victoria de cara a conseguir su sexto título mundial. Pero por parte de Ferrari ya había generado rencillas dentro del equipo y la situación se estaba tornando bastante tensa. Más aún con la noticia de que los italianos serían investigados ante los reclamos de Red Bull y Mercedes en torno a la sospechosa velocidad que había desarrollado su motor, lo que tenía muy a la defensiva a los italianos, hostiles y donde su imagen estaba siendo gravemente afectada. Y lo último que necesitaban en ese momento era una pelea entre los dos miembros de su equipo. Pero como los dos perros de pelea que son, ya no estaban en disposición de ser amables uno con el otro, y en el Gran Premio de Brasil volverían a batallar con mucha intensidad, pero llevando las cosas demasiado lejos y a un evidente punto sin retorno. La gota de basta ya había sido derramada. Ambos llevaron esta pelea al extremo y rompieron la más grande regla que existe en un equipo de carreras: nunca golpees a tu compañero de equipo. Pero el problema es que a pesar de que en las declaraciones Ferrari había sido políticamente correcta, interiormente culpaban a Vettel del accidente, y desde dentro del equipo estaban hartos de sus errores, hartos de su rebeldía y hartos de cómo llevó a este extremo la situación, generando la ruptura total entre Vettel y Ferrari. Pero todo esto había hartado aún más a Mattia Binotto, quien estaba a punto de no solo desquitarse, sino de volver su vida un auténtico infierno. Y por si fuera poco, al final del campeonato, Leclerc le ganó en la tabla de pilotos a su compañero de equipo. Pero damas y caballeros, yo por mi parte termino aquí esta historia. Pero tranquilo, ahora es turno de Arturo de En el Paddock de encargarse del resto. Y te puedo asegurar que el desenlace de esta historia no te va a decepcionar. La segunda parte se encontrará en el canal de En el Paddock. Así que revienta el botón de likes en este video y te espero en la continuación de esta historia. Te ha hablado Skyline y Arturo, dejo el resto en tus manos.